Amén. Últimamente el Señor ha estado hablándonos de distinta manera acerca de nuestra condición espiritual. La falta de avivamiento, lo pasivo que llegamos a ser, si hemos dejado el primer amor, si que nos escudriñemos, si somos Elimelech o Noemí o Ruth. El Señor ha estado hablando mucho de nuestra condición, nuestra vida espiritual. Y el día de hoy vamos a estar viendo o estar hablando acerca de una vida fructífera. ¿Estás llevando fruto para Dios? Sería el tema. Como hemos dicho en otro momento, hoy en día muchas personas viven un cristianismo cultural, un cristianismo sin compromiso. Muchos dicen ser cristianos, pero solo nominalmente, de nombre. Miguel Núñez dijo en un artículo, las siguientes palabras del Evangelio de Lucas fueron grandemente confrontadoras en su tiempo y lo siguen siendo hoy. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es obvio, dice él, que a la luz de la palabra de Dios no basta con decir que somos cristianos si nuestro caminar carece de la evidencia necesaria. Cuando escuchamos muchas de las enseñanzas de las palabras hoy en día, resulta evidente que el Evangelio está siendo ofrecido a un precio muy barato. Y él cita a Bonhoeffer, que en su libro El costo del discipulado habló de un término que pudiera definir bien esta realidad de lo que se está viviendo hoy en día en el Evangelio. Dijo él, o le llamó, gracia barata, definiéndola como la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, la absolución de pecados sin confesión. La gracia barata, dice él, es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. Y a esto yo le agregaría, es una vida infructífera, una vida estéril que no da fruto. Si bien es fácil ser cristiano culturalmente y tener la apariencia de ser un cristiano genuino, no es menos cierto que Dios sabe quién es genuino y quién no lo es, quién lleva fruto y quién no está dando fruto, y al final cada uno tendrá un tratamiento especial. Así que el día de hoy, basado en varios versículos del capítulo 15, como ya leímos en Juan, veremos que Dios espera que como creyentes llevemos fruto, no que llevemos una vida estéril e infructífera, sino que realmente demos fruto. Y además veremos qué debemos hacer para poder llevar fruto espiritualmente hablando. Y lo primero que vamos a ver es en esta alegoría en la cual habló Jesús en este capítulo, la relación entre el Padre, que es ilustrado acá como el labrador, y Cristo, que es ilustrado como la vid. La figura de la vid era muy corriente y deseada en el pueblo de Israel. El clima en esa zona se presta para la plantación de vides, las plantas que dan las uvas. Y tenían unas
hojas enormes, o estas plantas tienen hojas que durante el día ayudan a mitigar los calientes rayos del sol tropical. Así que para el pueblo de Israel, hablar de vid era hablarle de algo conocido, era algo común, algo de lo que ellos sabían. Las vides eran deseables y necesarias para ellos. Además de que de las vides salían, de los frutos de las vides salía una bebida muy codiciada por ellos, porque los refrescaba. Como ya les dije, la vid produce uvas. ¿A quién no le gusta la uva? Un fruto sabroso, jugoso, sumamente refrescante para los días calurosos. Y Jesucristo aprovecha todo este conocimiento cultural para exponer una verdad espiritual. De la misma manera en que la vid emana olor, desprende un olor agradable, un aroma estupendo, debemos decir que Jesucristo es el aroma de Dios y nosotros a su vez, estando en Cristo, esparcimos en todo lugar el aroma de su conocimiento. Si usted lee, puede buscarlo en 2 de Corintios 2, 14 y 15, dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Así que tenemos nosotros el compromiso de ser el aroma de Dios. Pero volviendo al punto, la vid, por otra parte, era una figura del pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en los pasajes donde Israel es llamada una vid, aparece como un pueblo que se ha desviado de la fe, o bien como el objeto de un severo castigo, de la ira, en razón de su constante pecado. Israel no había actuado de acuerdo a las verdades espirituales simbolizadas en la vid, no había producido fruto, se había convertido en una vid estéril. Cuando su dueño iba a buscar fruto, terminaba decepcionado porque no había encontrado lo que andaba buscando. Es necesario tener eso en mente para poder comprender por qué Jesús se presenta a él como la vid verdadera. Él se está comparando al pueblo de Israel, que fue una vid que fracasó, falló en hacer lo que el dueño de la vid esperaba que hiciera, en dar fruto. Y ahora Jesús viene y se presenta como la vid verdadera, la vid que va a llevar a cabo la misión que el dueño de la viña había puesto. Hablando de Israel como una vid, el profeta Jeremías, si usted lo quiere buscar, puede, en el capítulo 2, del verso 19 al 22, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso,
te echabas como ramera. Y mira lo que dice el versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que lo que estamos viendo aquí es que Israel como vid fracasó, falló, hizo lo opuesto a lo que el Señor estaba esperando. Y si se da cuenta, dice, te planté de vid escogida. Lo que el Señor plantó fue una buena semilla, por lo tanto, Él estaba esperando que haya una buena respuesta, que haya fruto. Pero no fue lo que ocurrió. Fue infiel, no dio frutos, por lo que no trajo alegría al dueño de la vid. Y eso da lugar a que surja una nueva vid. No cualquiera, pero la vid verdadera. Otro pasaje que muestra el fracaso de Israel en dar fruto es Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Si lo quiere buscar, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña para que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Oh, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, y aquí explica en el versículo 7 esta parábola, ciertamente dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El profeta da la parábola y de una vez explica lo que significa esta parábola. Él toma la palabra citando probablemente un canto popular de ese momento y lo aplica a Dios. Y en este breve canto popular se unen los conceptos de amistad y viña. Era frecuente en el lenguaje amoroso del mundo antiguo la comparación de la esposa con una viña o con un jardín. Y en esta parábola que dice Isaías, ¿cuál era la condición? Si se da cuenta, la viña se sitúa sobre un cerro fértil. Había las condiciones, la tierra era fértil para que llevara fruto. La posición de la viña es ideal, podía gozar del sol y de la fertilidad del suelo. Y sumado a esto, el profeta describe los solícitos cuidados del propietario para con su viña, que tanto en este pasaje como en Juan 15 representa al Padre,
¿Qué fue lo que hizo el labrador? ¿Qué hizo el dueño de la viña? ¿Y por qué estaba esperando fruto? Primero dice que él la cavó, es decir, la preparó el terreno para plantar las vides. La segunda tarea consiste en despedregar, sacar cualquier piedra, cualquier cosa que fuera un impedimento para que la planta crezca y pueda dar fruto. Luego plantó unas vides de excelente calidad. Y dice que también edificó una torre como puesto de observación para que el guardián las mantenga vigiladas. Y por último, construye un lagar para cuando llegue la cosecha poder almacenar las frutas. Ahora, cuando llega el momento de buscar fruto, ahí es donde viene la dificultad. Cuando él va emocionado a recoger las primeras uvas y ver compensado toda su labor, todos los sudores y los gastos para que esta viña produzca fruto, vino la amarga desilusión. En las ramas, en vez de encontrar uvas grandes y jugosas, se encontraron granos amargos, secos, que no servían para nada. Eso es lo que es una uva silvestre. Así que el pueblo de Israel, como dije, fracasó, falló. Y no lo vemos solo en el Antiguo Testamento. Si usted busca Lucas capítulo 13, a partir del versículo 6, Jesús mismo da otra parábola que utiliza esta misma figura y que muestra cómo una vez más Israel fracasa en llevar fruto. Dice Lucas capítulo 13, versículo 6, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto al año que viene, bien. Y si no, córtala. Una y otra vez se repite la historia. La vid o la higuera, el dueño que se acerca a buscar fruto y no encuentra nada. Una higuera plantada en un viñedo tratado y cuidada con esmero, plantada en el mejor lugar, no como las que nacen cerca del camino por casualidad. No, esta fue seleccionada, cuidada, plantada en el mejor suelo, plantada con el propósito concreto de que llevara mucho fruto. Y fíjese que el dueño era paciente. Tal vez él no esperaba que llevara fruto el primer año y volvió el segundo año. Pero dice: ya he venido 3 años y no he encontrado nada. La higuera en esta parábola tiene el mismo significado que la viña utilizada por Isaías, donde ya leímos en el capítulo 5. Dios deseaba ver fruto en las gentes que Él había escogido entre todas las naciones para que llevaran la gloria de su nombre. Así que cuando habla de la higuera, en este caso está hablando de Israel. Y Dios es el dueño de esta viña. Dios había hecho un pacto con Israel y había confiado el cuidado de la nación a aquel que era el Mesías que había de venir. ¿Y qué hizo el Mesías? Llamó a esta viña al arrepentimiento.
le había pedido: vuélvanse a Dios, vengan para que cumplan el propósito divino establecido para ustedes. Sin embargo, cuando el dueño llega, lo que encuentra es un montón de hojas, pero nada de fruto. Y hago toda esta introducción, todo este contexto, porque cuando Jesús le está haciendo esta alegoría a los discípulos, ellos entendían muy bien lo que el maestro le quiso decir a ellos cuando él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Para ellos era una figura que podían entender. De hecho, algunos expertos dicen que probablemente al momento de Jesús decir esta alegoría, estaba frente a algún viñedo y esto lo inspira a usar esto como ejemplo para hablarle a ellos. Como el labrador, el Padre espera que las ramas de la vid lleven mucho fruto, por lo que se asegura hacer todo lo necesario para que se logre este objetivo. Los que saben de agricultura saben que en estas labores un buen agricultor prepara la tierra, la abona, poda las ramas, no siembra cualquier semilla, sino que siembra la semilla seleccionada, hace todo lo posible para que las condiciones sean adecuadas para que la planta lleve fruto. Ahora bien, el labrador sabe también que a pesar de hacer todo lo que tiene que hacer, la vid puede dar dos tipos de ramas: las ramas que dan frutos y ramas que no dan fruto. Y en este caso, cuando hablamos de Jesús como vid, estamos hablando de que Él es la planta. Y en este caso el Padre está seguro que como Jesús es la vid, va a haber fruto. De eso no hay duda. Lo que sí se está dejando claro es que de esa vid puede que hayan ramas en las que encuentren frutos y ramas en la que no se encuentren frutos. Y como el propósito del labrador es tener una vid fructífera, tendrá que tomar decisiones drásticas. Con las ramas que no lleven fruto, dice que la va a cortar, y las que dan fruto la va a podar. Ambas van a pasar por un proceso. Así que, como hemos visto quién es el labrador y quién es la vid, vamos a ver quién representa o qué representa cada uno de estos tipos de rama. Empecemos con las ramas que no dan fruto. La palabra sarmiento o rama son sinónimos en este caso. Y la consecuencia normal de una rama que está pegada al árbol, ¿cuál es? Se espera que dé fruto, porque está pegada al árbol. Y si no está dañada, si no está cortada, si se ve saludable, se espera que la rama de manera natural dé fruto. Sin embargo, en muchas ocasiones hay ramas que, aunque están en el árbol, parece que no se nutren de él. No hay una relación vital entre el árbol y la rama. Y esto representa un problema, porque no es solo que no dan fruto, sino que también le quita la vitalidad a otra rama que quiere dar fruto y le quita el espacio. Así que hay un problema grave. Esas ramas se chupan la savia de la planta, pero no la utilizan para dar el fruto. Y además limitan la producción de las ramas fructíferas. En este pasaje hay mucho debate en cuanto a él.
y no todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en si se refiere a la salvación o no. Algunos dicen no se refiere a la salvación, no está hablando, cuando habla de cortar, no está hablando de que lo está echando al infierno, está hablando de creyentes que no dan fruto y creyentes que sí dan. Otros sí afirman que trata de la salvación. Lo que sí estamos seguros es que está hablando de personas que de algún modo u otro fueron injertadas en la vid, en el tronco, y algunos dieron fruto y otros no. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es posible que estando injertado en el árbol, la rama no dé fruto? Y a medida que vayamos desarrollando el pasaje, aclararemos más este aspecto. Lo que sí quisiera enfatizar es que si de algo se trata este pasaje, si algo quiere ilustrar Jesús en este pasaje, es la relación del creyente con Cristo. Porque una y otra vez le dice, ustedes serán así mis discípulos. Y le está hablando no como en otros momentos a la multitud, sino que se está dirigiendo directamente a sus discípulos. Se trata de que si estás unido o no a la vid, ¿quién es Cristo? De eso trata este pasaje. Es posible parecer que estamos unidos a Él, pero no estarlo en realidad. Por ejemplo, es posible tener una unión intelectual con Cristo, pero no estar unido de verdad. ¿Me explico? Es posible que a una persona le guste y conozca la Biblia y que hasta esté de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero no está dispuesto a entregar su vida al Señor. No están unidos de manera vital a Cristo. Si asumimos que Juan capítulo 15 está hablando de la salvación, podemos aclarar lo de las ramas que no dan fruto apoyándonos en la parábola del sembrador. Si usted la quiere buscar en Mateo capítulo 13, la explicación de esta parábola que aparece a partir del versículo 18 dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Es posible tener apariencia de piedad, es posible ser parte de la vid, en este caso, y ser no fértil, no dar fruto, pero hay una consecuencia para eso. Claro está. Cuando no estamos en una unión vital con Cristo, cuando no nos estamos alimentando de la vid, no vamos a poder dar fruto. A menos que haya una unión vital con la vid, es decir, con Cristo, no podremos dar fruto. Por tanto, no agradaremos al labrador, es decir, al Padre. Cuando esto ocurre, el pasaje explica que las ramas que no dan fruto son
cortadas y echadas al fuego. Así que si tú has estado en una relación superficial con Cristo, si solo has creído intelectualmente, pero no has creído de todo corazón, si solo quieres que Cristo sea tu Salvador, pero no tu Señor, tengo que decirte que es necesario que empieces de nuevo, que rinda todo ante Él. Porque a menos que haya una relación real, a menos que estés unido de manera vital con Cristo, vas a ser cortado como la rama que no da fruto. Y si alguno de los que está aquí presente aún no ha recibido a Cristo en su corazón, permíteme decirte que tú puedes ser una rama fructífera también. Tú puedes ser injertado en la vid, puedes convertirte en una rama que agrada al Padre llevando fruto. ¿Cómo puede ser? Solo tiene que iniciar una relación real con Cristo, entender que el pecado es real y que la consecuencia del pecado es muerte, muerte eterna. Que lo único que podemos hacer para librarnos del pecado es entregar nuestra vida a Cristo, iniciar una relación con Él, vivir para Él. Y si eso ocurre, tendrás una vida fructífera, una vida que agrada a Dios, una vida que a pesar de las luchas y las dificultades puede ser gozosa en Cristo Jesús. Por el contrario, hablando espiritualmente, separados de Cristo, tal como afirmó él mismo en Juan 15, nada podemos hacer. Si somos ramas infructíferas, ya hemos visto una y otra vez, el labrador nos va a cortar, nos va a separar. Hablemos ahora de las ramas que sí llevan fruto. ¿Cuál es la condición y por cuál proceso tiene que pasar? Ya hemos visto que el labrador trabaja con la expectativa de una cosecha abundante y toda su atención se dirige a ese fin. Él espera que haya fruto. Si un labrador va a sembrar y sabe que eso no va a dar fruto, no se tomaría la molestia, porque su objetivo es cosechar los frutos. Al igual que el agricultor debe limpiar la vid, nuestro Padre Celestial nos limpia para que se dé más fruto. Cuando Él va a la vid y encuentra una rama que está dando fruto, lo que Él hace es limpiar esa rama, comienza a podarla, comienza un proceso hasta reducirla y hacerla a la semejanza de Cristo. Él encuentra una rama que está produciendo y quiere ahora que esta rama sea igual a Cristo, que tenga la imagen de Cristo. Todo el énfasis que usted ve en este pasaje es fruto. Más fruto, probablemente ya yo he repetido la palabra muchas veces, pero es que el énfasis que hay, de hecho en ese solo capítulo aparece unas 8 veces la palabra fruto. Es lo que espera el labrador. Y no se detendrá hasta que vea fruto en nuestras vidas. Dios corta la madera muerta, las partes enfermas y podridas de nuestras vidas. A veces sentimos que decimos, Señor, me olvidaste. Pero el Señor, cuando está en el proceso de poda, Él nos está transformando a la imagen de su Hijo y nos está preparando para que demos fruto. Él hará la limpieza necesaria para producir el fruto que Él espera. Ahora, la pregunta que debe ocupar nuestra mente es, ¿cuál es el fruto al que se refiere este pasaje? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros?
Algunos expertos han sugerido dos posibilidades. Muchos piensan que fruto en este pasaje se refiere a las almas que pueda ganar el creyente. Pero otros dicen que lo que está hablando este pasaje, como está hablando de nuestra relación con Cristo y de que seamos hechos a imagen de Él, el fruto que se espera del creyente es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Que cuando digan ahí hay un cristiano, puedan ver a Cristo mismo en tu vida. Fruto digno de arrepentimiento. Así que está hablando de la vida espiritual del creyente, a su madurez, a la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque no debemos descartar que Jesús espera también que podamos predicar el Evangelio, pues tenemos la gran comisión y por tanto debemos ganar alma. Solo Jesús, viviendo en nosotros, puede producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que de manera resumida podemos decir que el fruto del Espíritu es que seamos transformados a la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si yo te hiciera la pregunta, ¿cuál es el fruto que Dios está produciendo en tu vida? ¿Cuál sería la respuesta? El fruto de la vid será natural a lo que se está alimentando. Como ya se ha dicho aún en la misma escritura, ¿verdad? Y como dice el refrán, tú no vas a ir a buscar manzana en un árbol de naranja. Lo natural es que el árbol va a dar fruto dependiendo del árbol que es. Y si nosotros somos rama de Cristo, que es la vid, lo natural que se espera que el fruto que demos es la semejanza de Cristo, el carácter de Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas lo explica. Él dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en un cristiano. No es el resultado de un esfuerzo que puede hacer uno. No es que un día tú amaneciste y dijiste, voy a dar mucho fruto, voy a dar mucho fruto, voy a dar mucho fruto. Y diste mucho fruto. No, no es así. Es el Espíritu Santo quien mora en nosotros, que nos va transformando día tras día a la imagen de Cristo, y esto va a ser evidente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra conducta se va a reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu está en nosotros, lo está llevando fruto, está haciendo el proceso. No es por nuestro esfuerzo, es la obra de Cristo en nosotros. Es por esta razón que Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Si no es por la obra del Espíritu Santo, no podemos dar fruto. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. No depende de nosotros. En cambio, Isaías 64:6 dice, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. No podemos hacer nada bueno por nuestra propia cuenta. Y eso hay que estar claro.
Y vamos a ver más adelante una aplicación de esto. Como dice Hebreos 13, 20 y 21, el Dios que da la paz, que Él os capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Dios cumple esto por medio del Espíritu Santo en el creyente, cambiando su carácter y manifestando el buen fruto. Y algo muy importante que hay que resaltar aquí es que el fruto del Espíritu no se hace visible en lo mucho que servimos solamente, sino que es en nuestro carácter y en nuestra conducta. Hace 2 semanas el pastor Álvaro hablaba de la iglesia de Éfeso, cómo esta iglesia podía estar, era una iglesia dinámica, una iglesia que servía, una iglesia que se ocupaba en las cosas del Señor, pero parece que no se estaba alimentando del árbol, no tenía una unión vital, porque el reclamo es: has dejado el primer amor, no te está alimentando de la fuente principal. Así que es posible estar sirviendo incluso en la iglesia y no mostrar o no estar dando el fruto que el Padre espera de nosotros. Lo que Él está interesado en nuestra relación con Él. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu dependencia de Él? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Una cosa más, otro punto pertinente que debemos tratar, otra pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos llevar ese fruto? Jesús dijo que solo permaneciendo en Él podemos llevar fruto. El fruto que agrada al Padre brota de una conversión real. Si tú no tienes una relación real, si tú no has entregado tu vida realmente a Cristo, si lo que hay es una relación superficial, no vas a dar fruto. No es como plantar un árbol en nuestros corazones, que de sí mismo produce fruto naturalmente. Nosotros como creyentes no somos árboles individuales. No podemos dar fruto de manera independiente. El fruto se da a la medida en que dependemos de la vid, a la medida en que estamos unidos de manera vital a la vid. No somos árboles, somos ramas. Y para poder dar fruto necesitamos la savia que sube de la raíz, del tronco, del árbol, que en este caso es Jesucristo. Y Él lo hace a través de su palabra. Permanecer en Jesús significa permanecer en su palabra, alimentarse de su palabra, conocerla, aprenderla, meditarla y vivirla para que podamos permanecer en obediencia a Él. ¿Crees que podrá llevar frutos si no obedece la palabra de Dios? ¿Crees que podrá tener una vida que agrade al Padre independiente a su palabra? Él ha dicho lo que espera de nosotros. Aquí está su voluntad expresa en su palabra. De hecho, Él le dijo a sus discípulos: ya han sido limpios por la palabra. La palabra es la que nos poda, nos limpia y nos permanece, nos mantiene unidos el Espíritu Santo a través de la palabra al árbol. Ningún fruto puede sobrevivir sin secarse al estar fuera del tronco del árbol al cual pertenece. Cuando un fruto es cortado, pronto se seca, se deshidrata, se marchita. Y así mismo ocurre con nosotros. Si nos separamos, si nos apartamos, no vamos a dar fruto.
nos vamos a marchitar, nos vamos a deshidratar. Note que el versículo no dice, separados de mí difícilmente podrían hacer algo. Será con extrema dificultad que podrán cumplir una buena obra o alcanzar un propósito santo. No. No dice así, no dice que es con mucha dificultad. Hace un énfasis y dice, separados de mí, nada pueden hacer. Absolutamente nada. ¿Cómo? No dice que si busco y me esfuerzo y concentro toda mi energía en un solo punto, ¿puedo hacer algo que le agrade a Dios? ¿Puedo dar aunque sea un fruto chiquito? No, separado de Dios, en este caso de Cristo, que es la vid, nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la fuente. Necesitamos estar unidos a Él. Necesitamos depender de Él. Necesitamos rendir todo nuestro ser a Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. Así que permítame, luego de haber hecho todas estas aclaraciones, hacer algunas aplicaciones prácticas. Vimos que la ilustración de la vid y los pámpanos es una representación alegórica de la relación del creyente con Cristo, así como de Cristo con el Padre. El cristiano está unido con Dios de manera misteriosa. Cristo vive en nosotros y nosotros estamos en Él. Esta unión hace que seamos un solo espíritu con Él. Y el Señor compara esta verdad con la planta, la vid y las ramas que somos nosotros. Una rama unida a un árbol. Si esa rama es cortada, ahí llegó, terminó su vida, se va a secar, no va a haber más vida, porque para que esté viva necesariamente necesita estar unida al árbol. Al igual que tú y yo, para tener vida espiritual necesitamos estar unidos a Cristo. No podemos estar de manera independiente, no podemos vivir fuera de Él, porque el calor de la vida nos va a quemar, nos vamos a secar. Necesitamos desesperadamente estar unidos al árbol. Así como las ramas obtienen su savia del tronco del árbol, también nosotros, día tras día, seguimos disfrutando de la vida de Jesucristo al estar implantado en Él. La unión personal con Dios es un hecho para todo aquel que tiene a Cristo en el corazón, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su país, cualquiera que sea su posición social. Desde el momento en que una persona acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu mora en esa persona, empieza a transformarlo y esa persona se espera entonces que lleve el fruto que espera el Padre. Si tú, y lo pregunté ahorita, lo dije y lo voy a repetir, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ser parte del árbol, puedes ser una rama del árbol, una rama fructífera, una rama que cuando venga el Padre encuentre motivo de que alegrarse. En segundo lugar, el pámpano, es decir, la rama que no produce uvas, no puede ser usado para fabricar muebles es decir, por lo menos, ya que no dio fruto, vamos a usarlo para madera o vamos a usarlo para hacer un mueblecito. No, lo que está diciendo aquí, ¿sabe qué es?
es cortada y es echada al fuego. No sirve, no hay más utilidad, es inútil totalmente. Si por voluntad propia rehusamos caminar con Él diariamente, si nos negamos a vivir una vida limpia, habremos sido descartados en lo que a frutos se refiere. Por lo que es una advertencia para todo creyente que está viviendo una vida pasiva. Es decir, una persona que dice ser cristiano, pero que no está dando evidencia de fruto, hay una advertencia. Si eres estéril, vas a ser sacado, vas a ser cortado. Dios espera que lleve fruto. Y para que tú lo lleves, Él ha hecho todo lo necesario. Como buen labrador, ha preparado el terreno, lo ha abonado. Y si hay que podarte, te va a podar, pero tiene que dar fruto. No puedes vivir una vida espiritual estéril. Tienes que dar fruto. Y eso va a pasar a medida que dependas del Señor. Una tercera aplicación. Vimos que separados de la vid de Cristo, nada podemos hacer. Y el pasaje insiste, si usted lee Juan de nuevo, va a ver que insiste en que permanezcan en mí, permanezcan. Y el que no permanece, lo pone tanto de manera positiva como de manera negativa. Y hablando de la permanencia en la vid, tenemos que decir en primer lugar, permanecer es acción. No puedo pretender pertenecer al árbol siendo pasivo, es acción. Es un día a día, es mi relación con Dios, es mi búsqueda de Dios, es mi entrega a Dios, es acción. En segundo lugar, permanecer es una actividad que se da en el corazón. En el corazón, no es una actividad intelectual, no es pensarlo, es vivirlo, creerlo, es permanecer en Él. Permanecer también es un mandato, permanezcan en mí. No es una opción para el creyente, no es yo quiero ser cristiano, pero no quiero permanecer en Cristo. No, no es una opción. Si eres creyente, es un mandato el permanecer en Cristo, permanecer en la vid. Permanecer es dar fruto constantemente. Se va a evidenciar. Se va a ver en el día a día cuando realmente estamos unidos a Cristo. Finalmente, una vid, una rama que da fruto, es una rama que glorifica al Padre. El versículo 8 donde leímos de Juan dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Padre es glorificado cuando tú y yo damos fruto. ¿Estás dando fruto? ¿Es Dios glorificado en tu vida? ¿O se va desilusionado cuando va a buscar fruto y no encuentra nada? ¿Qué tipo de rama eres? Tal como responde el Catecismo de Westminster a la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, disfrutar,
disfruta tu relación con Cristo, te deleitas en el Señor, trae gloria a Él por tu relación con Él. Cierra tus ojos y meditas un momento y analízate tú mismo y pídele al Señor que te examine también. ¿Estás dando fruto? ¿Qué tipo de rama eres? ¿Es Dios glorificado en tu vida? ¿Estás permaneciendo en una unión vital? Señor, tú eres el labrador. Padre, límpianos, pódanos si es necesario. Haz lo que sea necesario, pero permítenos dar fruto, Señor. De tal manera que tú seas glorificado. Que traigamos gloria a tu nombre al depender de ti, al estar unido de manera vital a Cristo. Que podamos vivir vidas fructíferas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a